Son las 7:07, estamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, amigos y amigas, es un tema muy sensible, muy importante. La vida amorosa y de pareja desde la perspectiva de la diversidad sexual. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01800 727 54 20 y nuestra línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. En cabina mi amigo y colaborador Armando Díaz Camarena, él es maestro en psicoterapia con doctorado en ciencias sociales. Don Armando, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente. Muchas gracias, mi querido Armando. El tema, la vida amorosa y de pareja desde la perspectiva de la diversidad sexual. Un primer apunte. Sí, fíjate que trabajando los temas, empecé a trabajar con los temas de salud, con los temas sobre discriminación y derechos humanos, pero en el transcurso de mi trabajo con las comunidades de la diversidad sexual, pues especialmente con hombres gay y mujeres lesbianas, porque uno de los desafíos más importantes es de la vida amorosa y es uno de los que más truena los estados de ánimo. O sea, por ejemplo, comportamientos de riesgo en la salud, pues a veces tienen que ver con estados bajos de estado de ánimo, exposiciones a adicciones, a violencia y demás, tienen que ver con bajos estados de ánimo, justamente por problemas como la soledad y dificultades para construir relaciones amorosas. Y no digo que no sea un problema en la población trans, lo que pasa es que también lo es, solamente que como que su prioridad en la consulta ha sido más su proceso de cambio de género, su proceso de reconfiguración de la identidad, sí. Y frecuentemente el tema de pareja les es secundario, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y bueno, voy a hablar de algunos desafíos y yo creo que hablaremos principalmente de los procesos de búsqueda y las dificultades para entrar, encontrar y construir una relación. Y yo creo que posteriormente retomaremos ya el cómo la gente, las parejas del mismo sexo van construyendo sus relaciones. Por los tiempos no creo que alcancemos a llegar. Okay. Y bueno, solamente quiero hablar de 4 elementos. Uno es la cultura de rechazo. Sí. El otro es la falta de modelos de relación para construir nuestras relaciones de pareja. La otra es el rechazo internalizado y que se conjuga en una cultura de cierta inercia de no construcción de relaciones profundas. Sí. Y la otra es algo que nos afecta a todo mundo, no solamente las comunidades de la diversidad sexual. Son esas creencias sobre el amor que vienen de nuestros modelos culturales, de los medios de comunicación, las películas, la música, todo eso que van generando pues falsas ideas que luego van llevando a complicar la forma en que construimos nuestros vínculos. Bien, Armando, me gustaría para retomar el concepto de, dejando más claramente a nuestro auditorio, la vida amorosa y de pareja desde la perspectiva de la diversidad sexual. Puntualmente, ¿a qué nos referimos? No estamos hablando de las relaciones entre personas del mismo sexo, de las relaciones entre mujeres, de las relaciones entre hombres, de las relaciones entre hombre y una mujer transgénero, entre mujer y un hombre transgénero, de la relación, de la vida amorosa de personas intersexuales, es decir, hermafroditas, donde no hay una diferenciación sexual plena, de la vida amorosa de personas bisexuales, mujeres y hombres, y también heterosexuales, ¿no? O sea, la parte de la diversidad que puede implicar muchas cosas, aunque no estemos hablando directamente de la heterosexualidad, muchas de las cosas pues son parte de esas dificultades que enfrentamos para vivir el amor también como seres humanos, ¿no? Armando, independientemente del estado en el que yo me encuentre como hombre o como mujer, ¿el amor es el mismo o es distinto para unos y para otros? Mira, yo creo que hay construcciones culturales de que nos enseñan a amar de determinadas maneras a hombres y a mujeres diferenciadas. El amor va siendo el mismo, pero yo creo que luego tenemos como ciertos guiones culturales que hacen que hagamos las cosas o leamos la realidad de distinta manera y hay sus matices.
que presentan desafíos distintos para hombres bisexuales que para mujeres bisexuales y que para parejas de mujeres, parejas de hombres. ¿Sí? Entonces, pudiéramos decir que el amor es el mismo, pero se encuentran con diferentes contextos y formas de expresarse. Sí, tiene que ver una con el ser hombre y el ser mujer, y la otra es, aquí se cruzan varios elementos, y uno es el rechazo externo y el otro es la construcción de la aceptación. Es decir, una de las cosas es que el vivir con una orientación no heterosexual, por ejemplo, nos mete en un proceso de irnos aceptando y además de ir conociendo un mundo que nos es nuevo, ¿no? Cuando estamos iniciando. Pero entonces muchas veces vamos queriendo inmediatamente construir una relación, es decir, pensando que soy gay, que soy lesbiano, que soy bisexual, entonces me defino como tal y el sentido de aceptarlo es que voy a tener una relación de pareja, pero entonces a veces todavía no sabemos ni en qué mundo estamos metidos, ni cómo funcionan las cosas. Es decir, muchas de nuestras audioescuchas que son heterosexuales, por ejemplo, sí, que no conocen la vida gay, pues a lo mejor si se meten a conocer un poco no van a saber cómo funcionan las cosas. Entonces cuando alguien está en proceso de aceptación, llega un poco así. Y entonces, pues a veces cometemos muchos errores y nos equivocamos. A veces depende un poco de la suerte, ¿eh? Sí. ¿De la suerte para? De la suerte de que te encuentres con personas que te van guiando y o que no te equivocas al construir un vínculo, ¿no? Okay. Pero por ejemplo, chavos que, o sea, muy jóvenes que en ese proceso de aceptación se enganchan con quien no deben, ¿no? Chavos muy jóvenes en ese proceso de aceptación que se enganchan con quien no deben. Con esa frase nos quedamos, vamos a ir a un primer corte comercial. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Son las 7:19 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 1040 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Rolando Peña Aguayo. Gracias por estar en contacto con nosotros a través de la magia de la radio. El tema, la vida amorosa y de pareja, desde la perspectiva de la diversidad sexual. En cabina, el doctor Armando Díaz Camarena, maestro de psicoterapia con doctorado en ciencias sociales, amigo y colaborador de nosotros. Armando, nos quedamos una parte interesantísima, hombres jóvenes que están en este descubrimiento de su identidad y que se juntan con quien no deberían. ¿Qué significa eso? Mira, yo creo que una de las cosas es que como seres humanos deseamos establecer relaciones amorosas, estamos ávidos, pero entonces es como después de estar conteniendo entre no saber qué queremos o estar o incluso no aceptando, el día que estamos empezando a aceptarnos, queremos inmediatamente ir sobre el construir una relación amorosa. Y muchas veces creo que la gente joven lo está viviendo de alguna manera distinta porque ya se está asumiendo con compañeros de escuela y demás. Entonces muchas veces como entramos a este mundo muy solos, entonces esa necesidad de un compañero se vuelve más fuerte. Pero entonces va la gente, en vez de pensar que en el mundo no solamente hay parejas, sino amigos y hermanos de camino, porque luego cuando está este proceso en donde todavía tu familia no lo sabe, estos amigos y son tus hermanos de camino porque son de repente tus compañeros de vida que van a estarte acompañando mientras la familia no está en condiciones porque no lo puede aceptar, porque no se le da la gana a veces, porque no lo entiende, porque le duele mucho y demás. Y entonces una de las cosas es que vamos como en esa búsqueda desesperada y luego bueno, es como voy a poner la metáfora del alimento, ¿no? Vamos a suponer que estoy en régimen alimenticio, vamos a suponer que concretamente ahora que estuve en Monterrey una amiga me enseñó un desayuno que es súper saludable, que es solamente cereal y fruta, pero súper saludable y entonces me he sentido muy bien y lo he disfrutado mucho, pero a veces a pesar de que esto es lo que queremos, de repente nos llega el hambre y entonces se nos empiezan a antojar inmediatamente los dulces, lo que anuncian en la televisión,
el alimento chatarra, las papas, las grasas, o sea, cosas que está bien cuando uno tiene ganas de disfrutar o antojo, pero que luego son postres y que no son para cuando uno tiene hambre, ¿no? Pasa lo mismo. En esa desesperación, de repente empiezan a intentar relaciones con gente que no era, que eran como un postre, ¿sí me entiendes? Que era como para conocerse, pasarla bien, tener una aventura o simplemente ir al cine o algo más, y entonces se enganchan. Y se enganchan e inmediatamente querer establecer una relación profunda. Y bueno, pues eso lleva, por un lado, a salir lastimados si esta persona no te quiere, pero la otra es que además, de repente, vamos a suponer que este chico ya lleva una semana y ya está celebrando su primer aniversario de estar saliendo con el otro, mientras que para el otro, pues está viendo a alguien que acaba de conocer, X, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, y entonces está viviendo en una fantasía de una relación. Sí. Entonces, esta parte de que es muy importante saber en dónde estamos, eso que creo que tiene que ver con el tema de la orientación, y yo no creo que necesariamente la orientación de los expertos, sino también, por lo menos, la orientación de la gente que está en el ambiente, ¿no? Es decir, pensar que te vas a encontrar más gente que van a ser amigos y pensar en construir buenas relaciones de amistad, y esta misma gente también te va a ir contando cómo funcionan las cosas, ¿no? Sí. Y creo que eso es muy saludable. Y esta parte me gustaría, bueno, en las primeras relaciones lo que va pasando es que vamos apostando todo, tanto hombres como mujeres, pero luego con poca aceptación, y es una mala combinación. Le entro a entregarme con poca aceptación. Poca aceptación de mí mismo ¿de quién? y de mi sexualidad, o luego entrego el corazón, pero estoy con barreras y con resistencia, y entonces estoy en una buena relación y tengo mucha bronca para aceptarme y para asumir esa relación. Entonces puede ser las dos cosas, que el otro no me dé un lugar o no tengo la capacidad de darle un lugar al otro o a la otra. Y entonces a veces con poca aceptación, a veces es que no estoy viendo con quién estoy entrando o que no estoy reconociendo y valorando a la gente que está conmigo, dándole un lugar. Y bueno, de repente en este proceso, pues a veces es que la gente en este estado de soledad entra en una relación sin tener claro si es el momento. Armando, cuando hablamos de entrar a estas etapas, a estos inicios de una relación, a este deseo de un vínculo, estamos hablando promedio de qué edad. ¿Hay una edad promedio o esto es Mira, abierto? esto se está moviendo mucho. Por ejemplo, hace 20 años las mujeres, era muy frecuente que cuando llegaran al consultorio, cuando empecé, eran mujeres mayores de 30, Sí. que ya habían estado casadas, Sí. y que entonces de repente conocen a otra mujer y al tocarse se dan cuenta de lo que sienten, se habían negado. Y aunque esto también pasa, ya ahora es más frecuente que las mujeres lleguen incluso siendo menores de edad, 16 años, adolescentes, asumiéndose. Entonces, la forma de construir las relaciones se ha ido moviendo un poco en la medida en que se ha ido aceptando esto. Pero entonces, por ejemplo, mientras que las relaciones ahora entre mujeres van siendo cada vez más asumidas, también una de las cosas que está pasando es que están entrando en una dinámica que antes era una dinámica mucho más masculina. El hombre íbamos a un bar y conocíamos a alguien que había aparecido de la nada. Sí. Y también con la nada se va, porque pues es alguien que pues físicamente lo ves, te llama la atención, y a veces es que la euforia, incluso si los muchachos traen unas copas encima, pues eso es parte, pero luego en realidad pues no hay como mucho de fondo, ¿no? Las mujeres habían mantenido sus relaciones generalmente, como no hay tantos espacios como antros para hombres todavía, pero mucho menos los había antes, generalmente se conocían unas a otras en reuniones de amigas. Esto permitía que de alguna manera compartieran gustos, compartieran niveles socioeconómicos, culturales, se pudieran entender. Eso permitía cierta estabilidad, pero también encerraba las relaciones. Luego Sí. una había sido novia de dos y la otra de otras dos, y entonces luego las relaciones se volvían complicadas también en algunos casos si no lo sabían manejar. Entonces va pasando, y ahora vemos también entre los retos entre las mujeres lesbianas que es más frecuente que la chava vaya y que, como no les guste bailar, por ejemplo, empiece a alcoholizarse y entonces se vaya en una aventura de una noche como mucho más al estilo De los hombres. ¿no? Y entonces empiezan a construir esas relaciones más de aventura,
pero en donde la gente a veces se enamora de todas maneras, aunque sea aventura, ¿no? Ajá. Y entonces eso la vuelve complicado. Y esto se ha ido moviendo los hombres, o sea, hace 20 años nosotros nos conocíamos a veces subiéndonos al carro de un desconocido, eso es peligrosísimo ahora, ¿no? Entonces, el conocer a alguien a la pasada, de ahí iniciaban relaciones y conocías a gente que se había hecho pareja porque se cruzaron en la calle. Ahora pues, son otros medios, ¿no? Ahora la gente tiene oportunidad de por la internet conocerse, aunque luego a la hora de verse físicamente pues la realidad sea otra, pero tienen por lo menos manera de interactuar un poco a través de la internet, ¿sí? Y aparte también los jóvenes están teniendo la posibilidad de iniciar relaciones amorosas. Por ejemplo, ahora es más frecuente que nos digan que su primera relación amorosa fue un compañero del colegio, de su escuela, de su trabajo. Entonces, ¿Alguien de su círculo más cercano? de un círculo más cercano. Entonces, esta parte se ha ido suavizando de alguna manera, pero de todas maneras está como esa dificultad que pues sigue el autorrechazo, aunque haya pasado de alguna manera la época, pero todavía sigue todas esas cuestiones de la culpa, hay algo, imagínate, estás en una relación amorosa que es como estar comiendo un platillo saludable Sí. y delicioso, Sí. pero viene la culpa y la vergüenza. Y entonces el otro te quiere esconder detrás de las piedras o tú lo quieres esconder detrás de las piedras. A pesar de que te sientes muy bien con Sí. él. Y eso genera un proceso de malestar. Ahora, cuando la gente se va, o sea, cuando una relación termina, pensando en relaciones que se concretaron, o incluso en estas relaciones pocas, digamos, cortas y efímeras, pero intensas del principio, pues imagínate, el dolor es vivirlo en soledad. Entonces, esta parte se vuelve complicado, ¿no? Bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial. La pregunta, regresando al corte, es, Armando, si regularmente en la onda heterosexual, por un ejemplo, un chavo de 20, 25 años, que está empezando a tener una nueva relación con mucha ilusión, mucha esperanza, regularmente la familia está ahí, apoyando, cómo estás, cómo te fue, te prestó el carro, traes dinero, mira, invítala aquí, invítalo allá. Qué difícil sería cuando alguien se enfrenta a ese mundo totalmente solo. Esa va a ser la reflexión. ¿Es así o estoy exagerando? Vamos a ir a un siguiente corte comercial, más de uno. Son las 7:34 horas del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. En cabina, Armando Díaz. Armando es maestro en psicoterapia con doctorado en ciencias sociales. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. El tema, la vida amorosa y de pareja desde la perspectiva de la diversidad sexual. Armando, yo preguntaba hace un momento, imaginemos una pareja hetero, ella una muchacha entre 20 años, él un chavo de 23, 24 años, donde la mamá de ella está muy contenta porque el chavo es un muy buen partido y está muy enamorada. Entonces de repente la mamá se involucra con, ponte estas zapatillas, hay que ir a que te en tu cabello, qué bonita te ves, bla 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 bla. Y desde la otra perspectiva también, qué bueno que vas a salir con esta muchachita, que es muy buena muchachita, es muy buena familia, te presto el carro, ten dinero para que le invites a cenar. Entonces como todo un acompañamiento y una contención emocional, cultural, religiosa, económica, material, para que estos dos se conozcan. Sí. Bien. Entonces de repente me imagino a las mujeres o a los hombres en ese concepto de la diversidad sexual que no tienen y no cuentan con nadie, que empiezan a entrar a un mundo que es casi totalmente, no sé si exagero, como un mundo desconocido, como la dimensión desconocida. Y que entonces, que qué importante es esto que tú mencionas, hermanos de camino. Sí. ¿Qué significa para nuestro auditorio los hermanos de camino? Y si es así como lo planteo o estoy exagerando. Mira, una de las cosas es que los tiempos han cambiado y ahora, por ejemplo, por la internet y la educación sexual,
muchos jóvenes ya tienen un poco más de información y tienen oportunidad de sondear cosas antes de salir al mundo, incluso en pueblos, y esto va siendo una ventaja. Ya hay casos en donde las familias empiezan a apoyar, pero bueno, evidentemente todavía no vemos las situaciones como de que la novia vaya a platicar con la novia fuera de la casa y el novio con el novio fuera de la casa. Situaciones de este tipo todavía no se dan. En algunas hay un franco rechazo y en algo otras, o sea, es como, bueno, tuvimos una chava que la estaba persiguiendo el papá de la novia con pistola, por ejemplo. Ajá. O sea, a otra que la encerraron y que el papá la encerró y no la dejaba salir. Ajá. Y la mantuvo encerrada a tiempo. O sea, así de terror. Casos reales. Casos reales donde al chavo lo golpearon. O sea, para que dejara de ser lo que es. Sí, o sea, eso es algo que sigue sucediendo. Es decir, las cosas se están moviendo, pero esto también sigue sucediendo. Y en ese sentido sigue siendo fundamental el tema de hermanarnos. Y cuando es la propia familia de origen, eso es padre, pero también cuando de todas maneras la propia familia de origen no conoce nuestro mundo, entonces de todas maneras necesitamos los hermanos de camino. Y cuando hablo de los hermanos de camino es que nos vamos encontrando con nuestros iguales, nuestras afines, que pasa igual que con los otros hermanos, iguales nos peleamos, iguales nos bajamos el novio o la novia, igual podemos tener diferencias, pero también nos vamos acompañando en el proceso y nos vamos cuidando, ¿no? O sea, yo puede ser una exageración, pero podría ser que estoy vivo gracias a mis amigos de camino, ¿no? Es decir, varias veces más de alguno me dijo, no te metas en eso, y me hubiera metido en una cuestión muy peligrosa saliendo con X o tal, con más de una persona. Sí. Me pasó eso. Entonces, eso ha sido muy importante porque, pues bueno, aparte que no conoces, imagínate con el enamoramiento, sí, que así nos anda yendo a todos. Es decir, nos enamoramos y le vemos alas de ángel a la gente, pero pues pues las traemos en la imaginación, no necesariamente las tienen, ¿no? Entonces, a veces no vemos, y a veces, por ejemplo, también la familia no nos apoya porque no ve bien la persona con la que estamos, y a veces tiene razón porque estamos en el enamoramiento y no queremos ver cosas. Entonces, eso que hace la familia de origen, estos hermanos de camino, nos pueden ayudar a ver cosas como de entender, mira, cuidado, no es por ahí, ten cuidado, lo que yo veo es otra cosa, mi impresión es tal, sin imponernos, entendiéndonos y entendiendo algo que a veces mis hermanos de carne pues no saben cómo funcionan las cosas y no entienden cómo es el mundo, ¿no? Bien, Armando, hace un momento nos dice cuatro puntos, una que es la cultura del rechazo, otra la falta de los modelos, otra el rechazo internalizado y otra las creencias sobre el amor. La falta de los modelos, ¿a qué te refieres? Mira, esto yo creo que a nadie nos enseñan cómo construir una relación de pareja, pero al menos tenemos modelos en casa de qué hace un hombre, qué hace una mujer, ajá, cómo se dialoga, ajá, cómo se pelean, cómo discuten, cómo se organiza un hogar. Y entonces cuando uno entra, luego no sabes cómo construir una relación con alguien que es de tu mismo sexo, porque los roles de género los tienen que construir. Es decir, nos vamos dos y ¿quién compra qué? Si, por ejemplo... ¿Y eso es un conflicto? Puede ser que en el estado de enamoramiento crea que es el amor para toda la vida, sí, que me va a durar los próximos 3 meses. Sí. Entonces, si la gente compra bienes en conjunto, las relaciones no están reguladas y luego ese es un problema, ¿sí? O que luego nos vamos a vivir a los 15 días, sí, y en realidad pues todavía no sabes cómo es el asunto y luego no sabes cómo, si abrirlo en tu trabajo, no abrirlo en tu trabajo. El que, por ejemplo, uno de los desafíos en la pareja lésbica es las mujeres aprensivas que aunque tengan conflictos no se separan. A veces puede haber relaciones de violencia que no se pueden desprender. Y entonces, como no hay esa guía de cómo llevar una relación o en la relación entre hombres, los hombres en general, heterosexuales, homosexuales y bisexuales, la cultura machista nos enseña a construir una identidad
sexual basada en la búsqueda del sexo, en la afirmación, en la penetración sexual, en las conquistas y demás, ¿no? Sí. Eso, cuando es una pareja de dos varones, pues se da y se puede dar de los dos lados si es frecuente, pero además se puede dar con una facilidad impresionante, ¿no? Entonces puede ir uno en el camión con esa afirmación y centrado en la genitalidad y toparse con otro centrado en la genitalidad, y entonces tienes una pareja estable y la tentación a tener una relación fuera es muy fuerte, y entonces las relaciones fuera son muy frecuentes. Sin embargo, eso no quiere decir que estamos preparados para tener una relación abierta. Entonces, el manejo de del tema de la exclusividad o la no exclusividad es muy complicado, porque incluso, o sea, te hablo de que, por ejemplo, o sea, hay gente que puede ir a un lugar de encuentro sexual de entre hombres en alguna fiesta clandestina, etcétera, etcétera, Sí. y tuvo encuentros de penetración con 8. Y entonces al rato llega con su pareja y la otra piensa que es fiel. Ajá. O y eso implica una serie de, pues un vacío en la relación de algo que no se dice, no se puede manejar, y que entonces a lo mejor el otro no está listo y entonces sale muy lastimado. Esto lo vivimos con frecuencia en las relaciones. Armando, pudiéramos decir que a nivel del desarrollo de la cultura y de la religión, las parejas heterosexuales están como más reguladas en todo este tipo de circunstancias, y que la diversidad sexual no está tan regulada. Yo creo que sí, pero lo que sucede es que vivimos una cultura, fíjate, se asume como que los hombres tenemos una sexualidad incontrolable, que tenemos derecho y que además incluso el ser hombre consiste en tener una sexualidad incontrolable. Sí. Entonces existe en la relación heterosexual esta doble moral en donde está regulada, pero luego existe todas las casas chicas, toda la cuestión del trabajo sexual, la violencia sexual, el acoso, el hostigamiento, toda una serie de cosas ahí problemáticas que tienen que ver con ese desajuste. En realidad la pareja del mismo sexo podríamos tener la posibilidad de construir una relación, digamos, más pareja en términos de deseo y de apertura de andar aquí y allá. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos. Interesantísimo nuestro tema de hoy: la vida amorosa y de pareja desde la perspectiva de la diversidad sexual. En cabina, el doctor Armando Díaz Camarena. Vamos a un corte más de uno. (7:49) hora del centro. Continuamos en vivo. Más de 1, 10:40 AM, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. En cabina, Armando Díaz Camarena, amigo y colaborador de nosotros. Armando es maestro en psicoterapia con doctorado en ciencias sociales. Teléfono de contacto de Armando para consulta: 33 34 81 07 73. Repito, 33 34 81 07 73. Armando, tengo una llamada telefónica, es de don Miguel Peña, frecuente y leal radioescucha de nosotros. 2 preguntas. ¿Es posible que exista buena armonía en pareja bisexual, que tengan otras parejas, pero que tengan el compromiso de seguir juntos? Y la segunda, el sexo anal en pareja de hombre a mujer. La mujer puede llegar a tener orgasmo. ¿Esto puede ser saludable como la penetración vaginal? Bueno, me voy con la segunda para darle salida pronto, porque tiene que ver con la heterosexualidad y la diversidad sexual. Justamente puede ser y se puede llegar al orgasmo, es decir, es diferente que la penetración vaginal, pero en la penetración anal tiene que haber un entrenamiento, una preparación, tiene que hacerse con cuidado e irse conociendo el cuerpo en una relación heterosexual o en una relación de pareja del mismo sexo, ¿no? Sí. Entonces, eso es perfectamente viable. Y pasando a la parte de la bisexualidad, lo primero que quiero comentar es que los acuerdos de establecer una relación abierta no son fáciles, ni en las relaciones heterosexuales, ni en las homosexuales, ni en las parejas donde existe la bisexualidad por una persona o ambas. Entonces, en realidad se necesita como, primero,
mucha congruencia para hablarlo, y segundo, saber si podemos con eso. Sí. Es decir, todo mundo tenemos límites, y hay quien no está dispuesto y ese es su límite, Sí. y entonces a veces es muy doloroso quererlo plantear con alguien que tiene ese límite y que entonces va a terminar la relación, y entonces por eso mucha gente no lo habla, o en otras hay un pacto como de silencio para no tocar el dolor. En relación a la bisexualidad, pues hay relaciones en donde una de las dos personas es bisexual, y eso no quiere decir que tenga relaciones fuera. Puede haber relaciones fuera y a veces se habla y a veces no. Y hay quienes sí lo aprueban y han podido funcionar, pero la pareja tiene que tener claro si puede con eso, si eso está dentro de sus límites personales o no. Y también existen relaciones donde ambos son bisexuales, en donde no tienen relaciones sexuales con alguien más, más que entre ellos mismos, aunque haya deseo por ambos sexos. Es decir, no toda la gente tiene necesidad de estar con alguien fuera, aunque le gusten ambos sexos. Eso no sucede siempre. Y también hay relaciones en donde está, por ejemplo, que ambos son bisexuales y ambos tienen ese acuerdo de poder tener relaciones fuera y lo pueden manejar. Eso no quiere decir que toda la gente lo pueda manejar, eso hay que trabajarlo, hay que trabajar la cuestión ética, la culpa, los acuerdos, porque luego puedo decir que estoy de acuerdo de algo, pero en realidad lo hago porque no quiero perder al otro, pero en realidad me duele. Entonces se tiene que trabajar eso de manera muy fina, pero también me ha tocado trabajar, recuerdo una pareja que además eran bisexuales y además swingers, y ellos lo llevaban con mucha madurez y mucha calma porque no era problema para uno ni para otro. También casos en donde ella sabía que él era bisexual y ella era un asunto que para ella le era irrelevante, que él pudiera tener encuentros con otros hombres, lo sabía y no era lo que le importaba, o sea, incluso decía, en realidad, incluso una amiga se casó con un hombre homosexual, preferentemente homosexual, Ajá. que también le gustaban las mujeres, es bisexual, pero más los hombres, y ella dice, pues en realidad yo soy más feliz que mis amigas que se casaron con heterosexuales, ¿no? Es decir, ella lo puede manejar de manera distinta, pero eso no quiere decir que funcione para todos, ¿no? Y hay relaciones en donde se lleva esto, e incluso son swingers, y lo pueden manejar con madurez, ¿no? Muy bien, Armando, te agradezco profundamente que seas nuevamente con nosotros. Bienvenido siempre. Armando Díaz Camarena, maestro en psicoterapia con doctorado en ciencias sociales. Gracias, Armando. Muchas gracias y estaremos aquí pronto. Vuelvo a repetir, teléfono de consulta de Armando 33 34 81 07 73. Don Norberto, Don Ají, José, Rosy Muñoz, gracias a todos, nos vemos y nos sentimos.